Frente Nacional. Ya habíamos seguido la conferencia del profesor Ayala y la conferencia de profesor Ayala y la de Alberto Bermúdez. ¿Sí? Hoy está con nosotros el profesor Eduardo Posada Carbó, que es un historiador muy conocido, además ha hecho periodismo. Todos ustedes habrán leído sus columnas en el tiempo, pero también en una época dirigió el Diario del Caribe. Es además tiene ya una obra extensa. Uno de los libros de tal vez es el Caribe colombiano. Luego publicó un libro con artículos sobre historia de las ideas, que es lo que más ha trabajado, y un libro que en cierto momento en Colombia se recibió con mucha expectativa y mucha discusión, si no en prensa, al menos en los cafés y en las charlas de amigos, porque eso me tocó intervenir en esas discusiones, que es La Nación Soñada, un libro en realidad polémico. Hoy va a hablar sobre un personaje que fue muy importante en su momento, en este momento del Frente Nacional, un académico, fue profesor de la Universidad de los Andes durante muchos años, si no sepan, allí se jubiló, fue además rector de la Universidad Nacional durante 2 o 3 años, ya a finales del periodo de Carlos Lleras Restrepo, este personaje que fue muy acatado en el mundo de la política y sobre todo en el mundo intelectual. Sí, escribió en la calle, pero además trató la política desde una dimensión eminentemente intelectual. Se llama Mario de la Torre Rueda. Bueno, Eduardo, entonces, queda usted con la palabra. Muy bien. Bueno, comienzo por agradecer al profesor Rubén Sierra esta honrosa invitación a compartir con ustedes lo que es realmente un trabajo en curso, que eventualmente será un capítulo para el libro sobre la serie La Historia del Pensamiento, y agradecer también la presencia de ustedes esta mañana y su interés por lo que pueda decir. Como digo, esto es un trabajo en curso y por consiguiente espero recibir los comentarios de ustedes para poder seguir elaborando el trabajo. En 1964, la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes organizó una mesa redonda sobre los grupos de presión en Colombia. Mario de la Torre fue allí uno de los expositores principales, al lado de Fernando Cepeda, Eduardo Zuleta Ángel y Camilo Torres. La Torre inició su intervención en tono coloquial, aludiendo a las fuentes consultadas en la preparación de su charla, ante todo recortes de prensa. La expresión grupos de presión, 1964, era entonces entre nosotros aún de uso reciente, quizás hasta desconocido. En contraste con su uso en los Estados Unidos, la Torre habla de que se utilizaba unos 50 años atrás, e incluso en Francia. En Francia, según la Torre, se había comenzado a utilizar unos 10 de la década de los años 50. Entonces en Colombia se hacían chistes tras su emergencia y rápida adopción en el debate. Por ejemplo, desesperado en un bus repleto de gente que empujaba, un pasajero se quejaba: detesto los grupos de presión. La Torre acudió adicionalmente a caricaturas, a clásicos de la ciencia política y hasta obras literarias. Leyó un par de frases de una novela de Henry Miller titulada Sexo y el comentario de un periódico que decía: grupos de presión operan en el caso de la publicación de Sexo de Henry Miller. De lo anecdótico y jocoso expandió a temas más serios sobre la sociología del lenguaje.
Una vez pronunciadas, decía, las palabras adquirían vida propia. Grupos de presión como oligarquía despertaban pasiones, pero eran palabras entonces, la Torre observaba, sin estudiar. ¿Quiénes integraban la oligarquía o los grupos de presión? ¿Cómo habían evolucionado? ¿Cuáles eran los canales de acceso? ¿Cómo se perpetuaban o renovaban? Paso seguido hizo un retrato rápido de los diversos grupos de presión en Colombia, enfatizando la desigualdad de condiciones para algunos, como los sindicatos de obreros, y decía ni hablar de los campesinos, mientras que los que representaban a poderosos intereses del sector privado se tomaban la vocería del bienestar general. Al no existir un equilibrio entre los distintos grupos de presión, concluía la Torre, la discusión no se cumplía, decía, no se cumplían las condiciones, una de las condiciones de la democracia en Colombia. Abierta la discusión en aquella mesa redonda se produjo un muy interesante debate en el que la Torre, mientras criticaba los poderes desmesurados de algunos grupos de presión, defendía el pluralismo, los derechos de las minorías y la necesidad de buscar el equilibrio de poderes en toda democracia. Ahora esta charla con referencia a un evento hoy ignorado, que creo tuvo alguna repercusión en el debate público del momento. El libro que después se publica de la mesa redonda, la portada está llena de fotografías tomadas de recortes de prensa que hicieron eco a esta reunión. Digo que hago esta charla con referencia a este evento hoy quizás secundario, para ilustrar no tanto el estilo de Mario Latorre como lo quise hacerlo de un estilo jocoso, coloquial, pero más aún para adelantar el argumento central que quisiera sostener aquí. Como pensador, y pongo pensador entre comillas para discutir, creo que es algo que quisiera decir al final, Mario Latorre fue un defensor de la democracia liberal que retrató como pocos el funcionamiento del Frente Nacional, con ojo crítico severo y con ambiciones reformistas, un poco lo que quisiera argumentar durante la charla. Para ello centraré mi análisis en su libro más conocido, que es Elecciones y Partidos Políticos en Colombia, publicado por la Universidad de los Andes en 1974, aunque la fecha es bastante, no aparece en el libro, no sé, se me metieron unas páginas donde hay las fechas, pero la impresión que yo tengo es que el libro fue escrito entre 1968 y 1969, porque las alusiones posteriores es curioso que ni siquiera en el prólogo hay alusiones posteriores, por ejemplo, a la elección de 1970. Pero bueno, eso es de las cosas que necesito seguir investigando. En este libro, Latorre hizo un examen de las entonces llamadas elecciones de mitad o elecciones intermedias. Recuerden, eran las elecciones que se hacían en el intermedio del periodo del cuatrenio presidencial, donde se elegían cada 2 años a los representantes a la Cámara, a los diputados, a las asambleas y a los consejeros municipales. Entonces es un libro sobre la elección de Mitaca de 1968. Sigue siendo para mí el mejor retrato que tenemos de las elecciones y los partidos bajo un régimen político bastante cuestionado, pero cuyo funcionamiento sigue siendo muy poco estudiado. En la segunda edición reciente del libro publicado por la Universidad de los Andes, quien la prologa Miguel García Sánchez lo llama un clásico de la ciencia política colombiana. A partir de este clásico y de otros de sus trabajos quisiera destacar algunas nociones críticas del Frente Nacional que hicieron carrera entre los analistas y que sugiero se desprenden de la obra de Latorre, con ciertas contradicciones frente al mismo análisis que nos dejó en algunos aspectos centrales de su funcionamiento. Es algo sobre la cual quiero hablar precisamente las tensiones que hay en el texto entre la forma como se describe que funciona el Frente Nacional y las interpretaciones que va haciendo a lo largo del texto también sobre el Frente Nacional. Y me parece interesante explorar las nociones, estas tensiones, tanto entre implícitas o explícitas en este texto y las tensiones de algunas nociones de este texto con otros textos posteriores de Mario Latorre. Y quisiera entonces concentrarme en particular en 3 nociones: bipartidismo, la idea de que no hubo oposición durante el Frente Nacional y la noción de una sociedad bloqueada. Entonces, en lo que resta de la charla, lo que sugiero es, en primer lugar, hacer una especie de pincelazo del retrato, un retrato de la vida y obra de Mario Latorre,
En segundo lugar, ahí haré algunos comentarios sobre su texto más conocido, Elecciones y Partidos Políticos en Colombia, y finalmente, en la parte final de la charla, hacer algunas breves anotaciones a estas ideas de sociedad bloqueada, bipartidismo y oposición. El profesor Sierra me ha dado un tiempo bastante generoso. Yo espero no tomármelo todo porque me gustaría tener más bien un diálogo con ustedes y saber tener sus reacciones frente al texto para seguir trabajando. En fin, entonces dejen primero ofrecer este breve retrato de la vida y obra de Latorre. Mario Latorre Rueda nació en San Gil, Santander, en 1918 y murió 70 años más tarde, en 1988. Tuvo lo que podemos decir una educación exquisita, en el sentido del recorrido educativo, comenzando por el bachillerato en el Gimnasio Moderno, después en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario en Bogotá y siguió con estudios de posgrado en Derecho Criminal en la Universidad de Roma y de Política en el London School of Economics en Londres y en la Universidad de París, donde se doctoró en 1952. No he logrado todavía identificar si se doctoró en París, debe existir una tesis de grado en París. He logrado identificar su tesis de grado de Rosario, pero la tesis de doctoral no he logrado identificar. Tuvo una variada carrera profesional con muy buenos éxitos en diversos campos. Marta Herrera Ángel, quien produjo uno de los escasos bocetos biográficos que he logrado identificar sobre Latorre, lo describe como abogado, político y politólogo. Es una especie de esta tradición colombiana en ciertos sectores del país donde se hace un poco de todo. Yo creo que forma parte de un país sí existiendo algún legado a eso, pero creo que es bastante difícil hoy en día hacer las tres cosas al mismo tiempo. Mario Latorre en las tres áreas logró posiciones destacadas. Sus credenciales de abogado le permitieron no solamente escribir sobre el tema, y volveré sobre eso en un momento, sino se destacó como magistrado del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Como político militó inicialmente en el movimiento revolucionario liberal MRL al lado de Alfonso López Michelsen en su famosa disidencia en el Frente Nacional. Presidió la Asamblea del Departamento de Santander, fue representante de la Cámara por el departamento y también presidió la Cámara, y fue gobernador del Departamento de Santander en la década de 1960. Casi al final de su vida, fue uno de los asesores más cercanos del presidente Virgilio Barco, y creo que hoy Mario Latorre se le recuerda más como lo retratara el obituario de la revista Semana, el padre del Sanedrín. Ustedes recordarán un consejo muy pequeño de asesores que tuvo el presidente Barco en aquella época, y donde creo que Mario Latorre jugó un papel destacado. Pero lo que se ha dicho sobre su carrera como magistrado y político realmente pasa a un plano secundario cuando uno ve su desarrollo o su carrera en la vida universitaria y académica. Ya el profesor Sierra se refirió a su paso por la rectoría en la Universidad Nacional. Sin embargo, su carrera académica, después de haberse doctorado, se inicia como profesor de la Universidad Libre, fue decano y fundador de la Facultad de Ciencia Política en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y de las Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Como dije, fue rector durante las administraciones Gerard Restrepo y Pastrana, pero tengo entendido más durante la de Gerard Restrepo que la de Pastrana. Y a partir de 1969 ingresó a la Universidad de los Andes, donde tengo entendido transcurrió el resto de su carrera, o gran parte de su carrera académica a partir de entonces. El inventario de su producción intelectual está por hacerse y he comenzado a desarrollar una bibliografía de lo que he logrado encontrar, tanto en la Biblioteca Nacional como en la Universidad de Arango, y en las referencias a los libros que se han publicado. Pero aquí simplemente les planteo un panorama bastante general para anotar pues, el variado interés en el que se movió. Su interés en el derecho penal quedó expreso en primer lugar en su tesis como abogado sobre aspectos probatorios en materia criminal, y después quedó también expreso en una tradición que hizo con Pedro Gómez Valderrama, un texto de un penalista que creo que es francés, Gastón Estefani. Desgraciadamente Gastón Estefani, no hay un Wikipedia sobre Gastón Estefani. Uno ve una relación de los libros de Gastón Estefani que se venden en las redes sociales, en Amazon, etc. Pero no logré tener más datos. El texto se encuentra en la mensaje de Arango, creo.
Colaboró con los periódicos La Calle y Acción Liberal en la década de 1960. Eso es otra tarea que quisiera hacer, revisar sus artículos en estos periódicos. Hay algunos de Acción Liberal que están reproducidos en sus textos. Bien enterado, creo que tenía una vocación bastante genuina por los temas sociales y de sociedad sin ser sociólogo. Reseñó, por ejemplo, un libro, un texto muy conocido de Tom Bottomore sobre las élites y las sociedades. Un texto pequeño, pero muy bueno, que yo leí en mi época de estudiante. Escribió sobre los estudiantes, precisamente, y tiene un ensayo sobre la política de los estudiantes de la Universidad Nacional a partir de una encuesta con 400 estudiantes en la Universidad Nacional que diseña y que elabora con una firma, creo que era Raúl Peñalosa y Asociados en la época. También escribió sobre las clases medias. Tenía como una beta de sociólogo, ¿no? en sus intereses. Y el texto más interesante y curioso que identifiqué en el curso de este trabajo es un libro que publicó por Cultura que se llama Hombres y Mujeres Cuentan su Vida. Es un texto muy curioso. Los de mi generación recordarán una sección que se publicaba en El Espectador que se llamaba Cartas a Inés Montaña Comenta, y ella comenta, que era una especie de consultorio sentimental. Entonces la Torre le pidió a Inés Montaña si él podía tener acceso a las cartas que Inés Montaña recibía. Inés Montaña le entregó un mazo de cartas, algunas en manuscrito, casi todas en manuscrito, y a partir de ahí él publica esta crónica que se llama Hombres y Mujeres Cuentan su Vida. Es un poco, más que todo, sobre la posición de la mujer en la vida doméstica, y algunos capítulos dedicados también, por ejemplo, al papel de los hombres. Es un poco más, tienen todo que ver con las relaciones matrimoniales, etc. Bueno, que era lo que se ocupaba y él me comenta. Como magistrado escribió sobre el ahorro privado y la reforma constitucional de 1968. Y en la década de 1980 colaboró regularmente con la revista Estrategia y ocasionalmente con lecturas dominicanas del tiempo. Algunos de sus ensayos más notables se encuentran publicados, recopilados en 2 volúmenes, Hechos y Crítica Política, y otro que se llama Política y Elecciones. Realmente algunos reproducen los mismos textos, pero sin dudas su trabajo más elaborado fue su libro de Elecciones y Partidos Políticos en Colombia, del cual me ocuparé más adelante en esta charla. Hay que decir que no son muchas las notas de pie de página de sus trabajos, ni sus escritos tienen aires explícitos de erudición. Uno está frente a un autor erudito que no posa de erudito, es decir, no, lo que dicen los ingleses no es un name dropper, ¿no? Son muy escasas las referencias a los autores que ha leído o que está utilizando. Es decir, abunda así la documentación primaria, referencias a periódicos, o el trabajo que tiene un cuerpo bibliográfico más extenso, curiosamente su salvamento de voto como magistrado del Consejo de Estado de 1972, que es tal vez el texto como más sustantivo, con el cual tengo todavía, es un texto con el cual estoy luchando para saber cómo interpretarlo, porque creo que es un texto que debe leerse conjuntamente con la consulta que se hace al Consejo de Estado y con el dictamen del Consejo de Estado. Entonces tener únicamente su salvamento de voto no ayuda mucho. Pero es curioso ese texto que tiene un cuerpo bibliográfico más extenso. Extensas citas a documentos oficiales, memorias de gobierno, obras de líderes políticos colombianos como Carlos Lleras Restrepo, etcétera, etcétera. Pero en su prólogo a Elecciones y Partidos hizo reconocimiento a trabajos pioneros y científicos sociales sobre el tema, tanto en el Reino Unido, Francia, Alemania y los Estados Unidos. Hay referencias a David Butler, que era un politólogo del Tufts College en Oxford, que dio un gran impulso a los estudios electorales. Se me olvida el nombre que él se inventó, pero en un momento determinado fue muy pionero en promover estudios. Y el Tufts College, pero cada vez que había unas elecciones en Inglaterra había una especie de manual electoral, y yo creo que de alguna medida en ese entonces el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Fernando Cepeda y la Torre, tenían un poco a David Butler como un modelo a seguir. Hay también referencias al libro clásico de los partidos políticos de Robert Nichols, y a un autor norteamericano que
que no encuentro muchas mayores referencias en la literatura colombiana después de La Torre, que es V.O. Kane. V.O. Kane publicó un artículo clásico sobre elecciones críticas por allá en la década de 1950, y ahí es una referencia bastante interesante. Estas referencias, tanto las de Butler y Key, me parecen como más únicas en la literatura. Robert Whittis se reconoce más, y ciertamente cita a Maurice Duverger, que era un autor mucho más conocido en nuestros medios. Y en su ensayo sobre la oposición, hay un ensayo publicado en un texto de la Fundación Frescol con Patricia Pinzón de León sobre la oposición en Colombia. Hay un ensayo de La Torre acá. Ahí hace también referencias a la obra de Robert Dahl, que es un clásico también norteamericano de la ciencia política. Y finalmente, en una conferencia de los estudiantes de la Universidad de los Andes, en la ceremonia de graduaciones de 1986, en la cual La Torre le tocó el discurso central, le rindió tributo a quien llamó su maestro Tocqueville. La relación a Tocqueville es no solamente relevante, sino que creo que retrata muy bien de dónde venía quizás el contexto desde el punto de vista de la filosofía política, del marco mental que La Torre podía tener al analizar o al escribir elecciones y política en Colombia. Como dije, no era de todas maneras lo que los ingleses llaman name dropper, no hay muchas referencias a los autores, pero estamos frente a una persona que había leído mucho, que leyó mucho sobre política, sociología, derecho criminal, teoría del Estado. Así que no hay que hacer mucho esfuerzo en la lectura de sus textos para identificar cierto marco intelectual dentro de los parámetros de la democracia liberal. De cualquier manera, las fuentes predominantes de su trabajo, las explícitas sobre Colombia, son por supuesto casi exclusivamente nacionales. Y Armando Solano, Alberto Lleras Camargo, Joaquín Tamayo, Rafael Uribe, Abel Carbonell, muchos artículos de prensa, muchos. Y claro está, encuestas como la que ya mencioné, que emprendió con la firma Fadul y Peñalosa con 400 estudiantes de la Universidad Nacional. Pues hasta aquí un apretado resumen de la vida y obra de La Torre, que nos invita a seguir identificando posibles fuentes intelectuales y de inspiración. Paso ahora muy rápidamente a hacer algunas anotaciones generales sobre el libro Elecciones y Partidos Políticos en Colombia. Es un libro, a mi modo de ver, único. De pronto estoy equivocado en la forma de concepción, en la forma de la presentación de su narrativa. Algo similar puede ser las 2 décadas de política colombiana de Daniel Pecó, pero creo que son muy diferentes. Daniel Pecó eran reportes quincenales que enviaba a Francia y que después se recopilan. Y un retrato de cómo funcionaba el Frente Nacional a partir de estas crónicas. Este es un trabajo de casi reportería, libreta en mano, La Torre asistiendo a las convenciones de los partidos políticos, recorriendo las calles en los días de elecciones y consultando un extenso material de literatura electoral que realmente no solamente hoy está sepultado en los libros, sino que se consulta muy poco. En cada elección se producen montones de cosas. Y hoy en día cada vez se le presta menos atención, ¿no? No solamente los manifiestos de los partidos, sino los periódicos que publican los distintos candidatos, no los de primer rango, sino a rango provincial, panfletos, hojas volantes. Es clarísimo que La Torre recogió todo un extenso material. Muy complacido, muy orgulloso, un día David Bushner me dio un sobrecito amarillo con un montón de cositas que tenían que ver con literatura electoral de la época, pamfletas electorales, y David Bushner recogía, recolectaba literatura electoral de esa época. Bueno, eso fue fuente del libro de La Torre. La Torre dijo, no alcanza a ser un estudio, ni es una crónica, ni tampoco un relato. Uno se preguntaba, entonces, ¿qué es? Y lo introdujo simplemente como una descripción de las campañas, una descripción de los partidos, una descripción de las elecciones. Yo creo que es oportuno apreciar la importancia de tal descripción. Del profundo sentido epistemológico frente a desarrollos de las ciencias sociales donde se pretende contraponer el análisis a la descripción. Esto me remonta a mi época de estudiante donde
describir era algo secundario, ¿no? La idea era que había que analizar, como si se contrapusiesen, ¿no? Como si fueran excluyentes, o como si el análisis tuviese más valor que la descripción, o como si fuese posible analizar sin antes describir lo que va a ser objeto de análisis, que es claro lo que hacemos los historiadores. Además, toda buena descripción lleva en sí misma una fuerte carga analítica en la forma en que se seleccionan los datos y en la forma en que se organiza la narrativa. Entonces, uno de los puntos que quisiera destacar para el libro, como el libro la Corte decide invitarlos a valorar esta tarea que quizás algunos colegas fuesen a subvalorar precisamente por decir, no, esto es una descripción, es una crónica. Yo diría sí, es una buena descripción, es una excelente descripción y nos ofrece un buen material de análisis muy rico y muy complejo que es la estructura formal del libro es bastante curiosa. Primero, el libro se nos presenta formalmente en dos partes. Una primera parte estrictamente descriptiva, y insisto, descriptiva en comillas, donde es la más extensa, cubre casi yo diría las 3/5 partes del libro, quizás más, con descripciones de las campañas, de las elecciones de los partidos, y la segunda es una supuesta interpretación del sistema político, el sistema de partido, el sistema electoral y el sistema político colombiano. El libro abre con un relato detallado de cómo transcurren las convenciones de las distintas fuerzas políticas. El libro abre con un relato detallado de cómo transcurren las convenciones de las distintas fuerzas políticas que se disputan el poder y de sus respectivas organizaciones internas que él califica en su título como maquinarias políticas. Paso seguido se ocupa de los temas que se discuten durante la campaña, del vocabulario y de los medios utilizados para propagar el mensaje de quienes andaban en busca de electores. Los 3 últimos capítulos de esa primera parte supuestamente descriptiva dedican atención a los candidatos, a la organización electoral, al mismo día de las elecciones y a sus resultados. Y como digo, la segunda parte del libro ofrece entonces un examen del sistema electoral, del sistema de partidos y finalmente, de una forma más general, del sistema político. Adviértase que la Torre decidió estudiar no elecciones presidenciales, esto es muy importante, decidió estudiar las elecciones intermedias, las de mitad, que como dije se celebraban entonces cada 2 años, y adviértase también la fecha, 1968, es decir, su tema de estudio son unas elecciones de mitad que han transcurrido 10 de los 16 años concebidos para la duración del Frente Nacional entre 1958 y 1974. Uno diría que es como el pico del Frente Nacional, ¿no? Gobernaba entonces, recordemos, el liberal Carlos Lleras Restrepo, y se discutía en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que introdujo cambios importantes a las reglas del juego, a las relaciones del poder. Y en medio de todo se discutía la reforma agraria. Este es un poco el contexto en el cual transcurre el análisis. Creo que además la fecha de 1968 es importante para apreciar sutiles y no tan sutiles diferencias entre sus observaciones sobre el Frente Nacional durante el Frente Nacional y las que va a hacer más tarde en las décadas del 70 y del 80 sobre el Frente Nacional. Es decir, por eso yo sostengo que este libro no fue escrito o de pronto fue publicado en fecha de publicación, está enredado, porque no he encontrado la fecha de publicación en mi libro. Pero si fue publicado en el 74, yo creo que el texto fue publicado en el 68 y 69 porque vistas desde 1968 y como uno de los argumentos secundarios que también quisiera proponer, hay una lectura desde 1968 sobre el Frente Nacional que difiere de la lectura que va a hacer en las décadas del 70 y 80 sobre el Frente Nacional, sobre los temas que voy a sugerir: bipartidismo, oposición y sociedad bloqueada. O sea que la fecha del 68 me parece a mí importante. Quisiera simplemente, a manera general, destacar algunos puntos del libro antes de entrar a la parte final de la charla. Y 3 puntos solamente, o sea, pudiera extenderme y durante el momento de preguntas y respuestas me encantará expandir más sobre el tema, porque a mí me parece que muchos de los temas que abordo son de verdad fascinantes. El primer punto es que
Muchos de los temas abordados, a mi modo de ver, hasta donde llega mi conocimiento, no quiero ser injusto con colegas que de pronto sí hayan desarrollado temas, simplemente mi ignorancia frente a algunos desarrollos de la literatura, tanto por parte de la sociología o por parte de la ciencia política o de la antropología, temas que se abordan en este libro, me parece a mí no tuvieron posteriormente el desarrollo que habría de esperarse entre científicos sociales e historiadores. No solo el estudio de las elecciones, que creo que ha habido algún desarrollo, no del que uno se pudiese esperar, pero los partidos, por ejemplo, en términos más amplios. Igual, no estoy negando que hemos tenido en las últimas, desde que se publicó el libro, desde el año 74, no estoy negando que ha habido aportes importantes en la historia de los partidos, del funcionamiento de los partidos, pero lo que es, por ejemplo, el funcionamiento interno de los partidos, yo no sé si ustedes conozcan, y me gustaría tener referencias, por ejemplo, estudios sobre las convenciones de los partidos. Yo no conozco un solo estudio sistemático sobre la convención y lo que ocurre en un partido político. O estudios sobre la evolución de la jerarquía de los partidos. Es un tema que de cuando en cuando despierta mi interés, por ejemplo, en las tareas que hago para la prensa colombiana, que quisiera hacer, me parece que merece más atención, pero por ejemplo, cuando hay cambios en la directiva de los partidos, escasamente se reflexiona, o sobre la naturaleza de esas mismas directivas. El hecho de que un partido adopte una dirección plural me parece a mí que es muy distinto que no se adopte una dirección plural. Y en el libro aparece, por ejemplo, todo una interesante descripción o análisis de cómo el Partido Liberal adopta una dirección plural. Mientras que en el caso del Partido Conservador de la convención de Ospina Pérez no hubo necesidad, porque se aclamó al jefe del partido Ospina Pérez, jefe único. En esa misma, un dato aparentemente sin significado, se está dando una importancia sustancial a la forma y a la naturaleza de los distintos partidos, de cómo se organizan y cómo operan internamente. Cuando describe cómo funcionan las convenciones, es fascinante. Además está todo escrito con mucho humor, ¿no? La convención conservadora arranca con un desfile de música tolimense y entra la delegación costeña con vallenatos. Entonces la música se apodera de la convención conservadora en ese momento. Un ejemplo más simpático también es que dice, en el momento que habla el jefe del Partido Conservador Unionista, Miguel Ospina Pérez, detrás, dice, hay un retrato que desentona. El retrato es más joven que el orador. Y dice, no se sabe si la auditoria está escuchando al retrato con la persona que está hablando. Tiene detalles de mucho humor que va involucrando, que es una crónica muy sabrosa. Pero, insisto, o el uso de la literatura electoral. Es decir, hay temas dentro del libro que a mi modo de ver son importantes y tienen una importancia, esto quizás para las reflexiones finales y la conclusión, a mi modo de ver tiene una importancia más allá incluso del desarrollo de una historiografía o de ciencia política, de politología sobre el estudio de los partidos, sino un desarrollo, una importancia quizás normativa, es decir, uno podría reflexionar hasta qué punto la falta de interés en este tipo de cosas haya impedido mayor control social sobre el desarrollo de los partidos. ¿Qué sucedería si cada vez que hay una convención de los partidos hay trabajo sobre las convenciones? Quizás los actores políticos se cuidarían más. Estoy siendo quizás un poco utópico frente a la idealista, frente a los efectos que tiene nuestra tarea en el mundo académico. Pero sí creo que la falta de existencia de estudios sobre qué ocurre en esos momentos implica que los actores políticos se descuiden porque no sienten que lo que ahí sucede pueda tener ninguna importancia, y como lo que ahí sucede en esos senos no tiene ninguna importancia para la sociedad civil o para el mundo académico, pues lo que ahí se diga realmente da más tiene interés en el círculo de los políticos que participan en esas reuniones. Pero si esos conciliados salen de las paredes, como intentó la cosa en su libro, y logran ser parte del escrutinio público, creo que otra sería la historia. Bueno, en fin, ese es el primer punto que quisiera destacar, la enorme variedad de temas interesantes que no han tenido posterior desarrollo. En segundo lugar, ya más sustancialmente hay una serie de observaciones de interés que ayudan a caracterizar la política colombiana y la política de elecciones que a mi modo de ver merecen ser tenidas en cuenta. Igual,
quizá lo que voy a decir no es novedoso, pero a mi modo de ver logran identificar, insisto en ver esto desde 1968, es decir, intentemos verlo como los historiadores, no desde nuestra óptica de hoy, sino desde lo que sucedía en 1968. Primer punto, y aquí igual podría tener varios, nada más identifiqué tres para ilustrar lo que quiero decir. La Torre nos dice que las elecciones llegaban a toda la geografía nacional. Los líderes de los partidos y los sitios viajan por todo el país, en avión, en automóvil, en canoa, en lo que se pueda. Entran a las ciudades y a los pueblos a pie o a caballo, en medio de banderas y gritos y antorchas, o solos, prácticamente solos. Hablan desde un balcón de la plaza pública, sobre una mesa, en medio de gritos y banderas. Son las giras políticas. Se llega hasta donde se puede. Para el 17 de marzo, día de elecciones, no hay un lugar en el país que no haya sido alcanzado por la política y los políticos en busca de votos. Creo que es un dato muy interesante que describe lo que era en 1968 el país electoral, en unas elecciones intermedias. Otro segundo punto de interés que no elaboro, pero me pareció bien interesante, sobre todo a partir de cómo la descentralización y las elecciones de gobernadores y alcaldes hoy en día toman tanto interés. Pero la Torre en ese momento dice que en lo político, lo local está subordinado a lo nacional. En su análisis él dice que realmente lo local no llama la atención, que lo que mueve a la gente es la política nacional. No elabora mucho en el tema, me pareció un dato interesante porque hoy en día creo que entendemos lo contrario. Es decir, incluso en materia de participación electoral, hay elecciones locales donde la participación electoral es mucho más alta en los últimos 20 años que las elecciones nacionales. Eso varía de municipio a municipio. Tercero, reconoce distinciones programáticas e ideológicas en los discursos y propuestas entre la coalición del gobierno, en ese momento el liberalismo que se acababa de unificar, el MRL dirigido por López, se unifica, recordemos, en esta época se unifica con el Partido Liberal precisamente alrededor de la reforma del 68, aunque hay un MRL disidente que adopta el nombre de MRL del Pueblo y que en la elección del 68 hace alianza con el Partido Comunista. Entonces reconoce distinciones programáticas entre la coalición del gobierno y sus opositores. En la oposición está el conservatismo independiente que dirigen los laureanistas, que encabeza Álvaro Gómez Hurtado, y ya mencioné el MRL del Pueblo y el Partido Comunista y Caná. Aunque, y aquí vienen las tensiones del texto, es decir, hay que tener mucho cuidado porque no creo que sean contradicciones, son tensiones del texto. Él dice que los partidos no son partidos ideológicos, cuando en la parte final del libro interpreta lo que ha dicho en la parte descriptiva, describe unos partidos no ideológicos. Me parece que hay un conflicto entre lo que nos dice en la primera parte y lo que nos dice en la segunda parte. De hecho, hay unos textos que ahorita cito que es claro donde la mentalidad de los dirigentes políticos está, a mi modo de ver, muy marcada por componentes ideológicos. Por ejemplo, relata distintas versiones del pasado, distintos héroes citados en cada convención, se discute la ola del gobierno, la moral cristiana, la revolución, hay distintas formas de entender y eso está muy bien relatado en el libro. Y nos dice que lo que un lenguaje común a todos es el cambio, la transformación y la paz. Todos están promoviendo cambio y transformación. Bueno, creo que eso no debería sorprender. Bueno, podría extenderme en otras observaciones de interés en el texto, pero espero que de todas maneras resurjan en los que lo siguen. Y el tercer punto general que quisiera destacar del libro es el enorme significado que la Torre le da a las elecciones de Mitaca, por un lado, y a las elecciones generales, por otro. Las elecciones de Mitaca, en particular, y es un punto interesante, novedoso en el caso de él dice son más decisorias que las elecciones presidenciales. Eso es un punto bien interesante. Dice, las elecciones de Mitaca deciden en primer lugar la suerte del programa de gobierno, porque el gobierno convirtió en 1968 las elecciones en plebiscito, tanto sobre la reforma agraria como sobre la reforma constitucional. Entonces, en un momento determinado, Carlos Restrepo decide recorrer el país para defender su obra de gobierno. Y lo recorre con su gabinete, lo cual provoca la reacción de la oposición, en particular del sector de Álvaro Gómez Hurtado, de los conservadores independientes, donde se ataca al gobierno de usar la presidencia para efectos políticos.
y el argumento de un diputado es que el presidente está haciendo política, que han convertido el Palacio Presidencial en un cuartel electoral. Eso es un arma del conservatismo de los independientes. Y la Torre hace mucho énfasis en cómo las elecciones de mitad son decisorias sobre la reforma constitucional, sobre la reforma agraria, definen el programa de gobierno. Pero además de eso, las elecciones de mitad van a definir las distintas fuerzas de los partidos políticos que van a elegir al presidente. Entonces, la Torre sugiere que las elecciones de mitad se está decidiendo, que son una especie de primarias. Son unas elecciones primarias, donde a partir de su resultado, los partidos, de acuerdo con sus relativas mayorías, tendrán el poder decisorio de quién va a ser el candidato presidencial de 1970. De hecho, la Convención de Anapista lanza a Rojas Pinilla como candidato a la presidencia de la República en el Salón Tequendama en la Convención de Anapista. A mi modo de ver, bien interesante. Pero no solamente el significado de las elecciones en Itaca, sino el significado que da a las elecciones más generales. Y aquí destaco tres tipos de funciones a las elecciones. Primero, una función política. Ya lo sugerí. Él sugiere que la verdadera escogencia de la presidencia no se efectúa en las elecciones presidenciales, sino en las de Itaca. Ahí igual es otra de las tensiones que encuentro en el texto, porque me parece que el relato rico que nos da del proceso electoral no me parece que las cosas estén tan definidas de antemano como él sugiere. Él está sugiriendo que cuando se va a elegir presidente, ya la decisión se ha tomado. Se ha tomado a partir del resultado de las elecciones en Itaca por los partidos que son esencialmente partidos parlamentarios. Son los parlamentarios quienes han tomado una decisión. Las elecciones tienen funciones de control, y lo cito: el gobierno se hace oír, el gobierno se hace más asequible, el juicio sobre el gobierno se hace en las elecciones intermedias, hay juicio a los congresistas y a la política en general. Hay en suma una función de control, insisto, y cito a la Torre: un gobierno que tiene que sujetarse en una fecha determinada a un veredicto, a exponer sus actos, y a que sus actos sean sometidos a implacable escrutinio, procede durante todo el ejercicio del mando refrenándose. O sea, le otorga a las elecciones en general una función de control social. De hecho, dice: no hay límites de lo que se discute en las campañas políticas. Todo se controvierte. Y hay unos ejemplos interesantes de la controversia que suscita tanto la obra del gobierno como el comportamiento del gobierno. Y finalmente, las elecciones tienen funciones sociales. Referencias a la fiesta, al espectáculo, a la elección y simulacro de combate. Y uno podría decir que, bueno, los estudios recientes que hay sobre historia electoral que hacen alusiones a los carnavales, hay unas comparaciones del día electoral con los carnavales, en la medida en que hay una especie de inversión social en época de elecciones, donde son las élites las que están buscando el favor de los sectores populares, donde se invierten las jerarquías sociales, donde se iguala el trato social. Y la Torre introduce estos elementos que están, por ejemplo, en un trabajo que he utilizado mucho que es el de Frank O'Gorman, que es un historiador electoral de Inglaterra del siglo XVIII, que ha escrito sobre este tema del carnaval y las elecciones durante el siglo XVIII en Inglaterra. Y creo que algo de lo que apuntala la Torre van en ese sentido. Ahora, de ninguna manera puede entenderse que este es un análisis complaciente como el Frente Nacional, porque a lo largo del texto hay críticas a la aparición del clientelismo. Por ejemplo, todos los partidos políticos, para llegar a los barrios populares, tienen que establecer centros de salud, prometen becas, mejoras en servicios públicos. Anota como novedad la aparición de mucho dinero en las campañas electorales. Eso a él le parece que es novedoso. Es el ingreso del dinero, las campañas se están haciendo más costosas. En parte porque hay más publicidad. Es muy crítico de un tema muy interesante, el desequilibrio en el manejo de la información, y un tema muy actual, y de acceso a los medios de comunicación por parte de los distintos grupos políticos. Acepta que ha habido algunos cambios. Por ejemplo, algo novedoso de esta campaña es que por primera vez se usa la televisión para enviar mensajes políticos. Inicialmente el gobierno utiliza la televisión, el conservatismo independiente se queja, el gobierno tiene que tomar una decisión y abre los canales políticos
para los distintos partidos, y ahí creo que le dan 15 minutos a cada uno. Es la primera vez que se utiliza la televisión, fruto precisamente de una queja sobre el desequilibrio del manejo de información. Entonces, por un lado, anota la novedad, pero al mismo tiempo hace énfasis en el trato que sigue siendo algo discriminatorio. Es decir, ha habido un avance, pero por supuesto un avance bastante limitado. Y de hecho, finalmente, deja un juicio mucho más severo, que igual es una de las tensiones que encuentro del texto, porque por un lado nos ha abierto una forma muy rica de interpretar las elecciones, y por otro lado finalmente nos dice que las elecciones le dan al Frente Nacional, además de ratificar lo decidido, una significación especial que las deforma, y a todo el sistema un franco acento impositivo. Las elecciones dentro del sistema, dice la Torre, para la oposición son simples mecanismos de protesta, nada más, sin que las elecciones tuvieran como finalidad ni conducir a una determinación sobre el gobierno en sí mismo ni sobre la forma de ejercerlo. Me parece que es un juicio bastante severo, que a mi modo de ver, si no contradice esta intención con las otras referencias que ha hecho sobre las elecciones. Para concluir, termino entonces esta charla, como digo, con una discusión más particular sobre tres nociones que surgen de su trabajo: el bipartidismo, la oposición y la sociedad blanca bloqueada. Entonces voy a dedicar unos 5 minutos a este tema antes de concluir, quizá unos 10 minutos. Ahora, difícil de hacer el examen de cada uno de estos conceptos de manera separada, pues se entrelazan. Y se entrelazan sobre todo su ensayo precisamente llamado La sociedad bloqueada, publicado en Política y Elecciones en 1980. Igual, la fecha no aparece, por la lectura que hago del ensayo debió haber sido publicado entre 1978 y 1980. Para sociedad bloqueada, la Torre en este artículo nos habla de una sociedad divorciada de los partidos, que marcha por caminos distintos, donde la sociedad ha quedado por fuera del sistema político. Los partidos aparecen desdibujados hasta confundirse, han dejado de conducir o de encauzar a la opinión. Y según la Torre, este parecería ser el origen del bloqueo. A falta de competencia política, la ausencia de una oposición que sirva como alternativa de gobierno aparece muy clara. Y dice que esté en crisis el sistema bipartidista, que no haya oposición, que no exista participación, que todo sea público y sin ganas. Esa es una descripción muy distinta de lo que ha dicho de 1968. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado entre 1968 y 1980? Para que de una narrativa movida y rica se nos pase a una sociedad adúltica y sin ganas. Dice, no son sino síntomas o características de una sociedad bloqueada. Me parece que es oportuno, ya sugerí, cotejar esta otra como escritura crónica sin importancia. Hay una tendencia de la Torre a subvalorarse, auto-subvalorarse en sus escritos. Como el cuadro que nos dejó de las elecciones de mitad. En el espacio de 10 años hemos pasado a una cosa muy activa, muy dinámica, algo que no despierta ánimos. Y eso está muy relacionado, ya digo, con el bipartidismo. En su libro nos había dicho, cuando arranca con el análisis de la segunda parte, dice, en 1958 reaparece el sistema que se considera propio en Colombia, el bipartidismo, y dice, reaparece intacto. Dos partidos que recogen prácticamente la totalidad de la opinión y de sus sufragios. Pero la descripción del estado de los partidos en 1968, es decir, 10 años después de aparecido el Frente Nacional, nos ofrece, creo, un cuadro muy distinto. En su capítulo sobre las convenciones, por ejemplo, no describió 2 convenciones, describió 5. La Convención del Partido Liberal Unificado, la Convención de los Conservadores Unionistas, que dirigía Mariano Ospina, la Convención de los Conservadores Independientes, que dirigía Álvaro Gómez Hurtado. La NAPO no hizo convención, pero se hizo un gran banquete en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, y la Convención del RNR del Pueblo, asociado con el Partido Comunista, que tuvo lugar en el Salón Elíptico del Congreso. Es decir, desde el punto de vista de las convenciones, no hay 2 convenciones, hay 5. De manera similar, cuando describió las maquinarias políticas, nos dejó un retrato de 5 o 6 organizaciones, todas con sus directivas, directorios, diversamente formadas, con periódicos y con diversos aparatos electorales. Era una disputa por el poder, no entre 2, sino entre 5, insisto. Si uno toma
una definición sartoriana de lo que es un partido político, es decir, organizaciones electorales que luchan por el poder en las elecciones, yo alcanzaría a sugerir que aquí no hay 2 partidos, sino 5, por lo menos, ¿no? Y creo que en el MRD, como el Partido Comunista, había 6 partidos, no 2. Y eso está claro, además, cuando analizan los resultados. Pero está la atención, porque los resultados se analizan con los 5 o los 6 oficialistas disidentes, MRD, ANAP, otros, pero los agrupan liberales y conservadores. O sea, aquí está una cuestión muy curiosa de la tradición de los análisis políticos. No aceptar de que hay más de 2 partidos. Entonces, por un lado, aquí en el cuadro aparece una discriminación de 5 organizaciones para estudiar los resultados, pero de alguna manera hay que, en parte por la amable institucionalidad. Entonces hay anarquistas conservadores y anarquistas liberales. Pero anarquistas liberales o anarquistas conservadores no van a las convenciones de los liberales y los conservadores, van a la convención de la NAPO. Y siguen las directrices de las orientaciones del general Rojas Perilla, del jefe de la NAPO. Es curioso, ¿por qué se le sigue llamando bipartidismo a un sistema que en su operación no es bipartidismo? Lo dejo como algo que se me ocurrió mientras escribía el texto, es si había algo de aspiracional en mantener el bipartidismo. Parte porque si uno se recuerda de los textos de Louverture, sugerían que el bipartidismo conducía a sociedades políticas más estables que el multipartidismo. De alguna forma, el rescate de haber tenido un bipartidismo de no sé cuántos siglos, a algunas personas les podría parecer que cimentaba la posibilidad de una estabilidad política. A mí me parece, con toda franqueza, algo bien interesante de por qué la noción del bipartidismo persevera frente a un cuadro donde el bipartidismo está bastante fragmentado. Ahora, la Torre, y me parece que casi rompe con este arraigado esquema mental de analizar la política colombiana. Y de hecho reconoce al final de su texto profundas divisiones. Habla del definido predominio de las facciones. Esta distinción que hablábamos antes de llegar aquí con el profesor Sierra entre facciones y partidos. La Torre se alcanza a preguntar en 1968, ¿subsiste el bipartidismo colombiano? ¿O se está ya en presencia de una modificación sustancial del sistema con aspiración del tercer partido, la NAPO? Yo sugeriría, pero que no es solamente la NAPO, es decir, a mi modo de ver, las 2 alas del Partido Conservador están funcionando de manera muy distinta. Y diría yo inclusive de forma muy distinta de conseguir los problemas colombianos. El ospinismo está defendiendo la reforma agraria y el algarismo no. Hay un conservatismo mucho más integral por el área del independentismo que por el área del ospinismo. Y la Torre sugiere que estamos viviendo un periodo de transición, así lo llamo, periodo de transición. Pero deja el interrogante abierto y sin resolver. Hasta ahí pues mis observaciones sobre el bipartidismo, que están muy vinculadas con lo que nos dice sobre la oposición. En esta última lectura que dice el libro de la Torre presté mucha atención a cómo y cuándo utilizaba el término oposición, y es interesante cómo el término oposición aparece a todo lo largo del texto. Es notable a todo lo largo del libro. Y aparece no para notar la ausencia de oposición, todo lo contrario. Aparece para enfatizar el activismo de la oposición en 1968. La oposición, por supuesto, en referencia a NAPO, al MRD del Pueblo, al Partido Comunista, pero de manera más acentuada a los conservadores independientes. Algunos ejemplos. Cuando se refiere a los discursos de la Convención de Conservadores Independientes, dice que está hablando la oposición. Quien hablaba en ese momento era Álvaro Gómez Hurtado, quien se refería al predominio de la arbitrariedad y la sumisión, en referencia a la oposición a Gerard Restrepo. Pero también otro de los ideólogos de los independientes, Alberto Damón Uribe, quien hacía alusión a la doctrina conservadora para hacerle oposición a los actos oficiales que contradigan tal doctrina, o decía Damón Uribe, o se coloquen en contradicción con las normas de la moral católica y las doctrinas de la Iglesia. Al referirse a la Dirección Nacional Conservadora Independiente, la Torre nos dice quienes dirigen la oposición. Los independientes, por tradición, han hecho una gran escuela de la oposición. Estoy citando a la Torre. Y frente a la oposición del gobierno, de cuando el gobierno Gerard Restrepo está promoviendo los logros del gobierno, Mario Latorre dice: la oposición tiene un criterio distinto, diametralmente distinto. Se está refiriendo allí a los ataques de Álvaro Gómez hacia el desempeño económico del gobierno. La verdad social, decía Álvaro Gómez, es muy distinta de la verdad oficial. Gómez ciertamente utilizaba el lenguaje de la oposición, y lo cito:
La Torre lo cita, donde Gómez Hurtado dice: somos la oposición contra un gobierno autoritario que pretende instaurar un inequívoco régimen socialista, contrario a la tradición cristiana y republicana del pueblo colombiano. Somos la oposición contra un gobierno que trata de conculcar el derecho natural que el hombre tiene a la propiedad privada y que a través de reformas a la ley social agraria pretende instaurar un régimen de propiedad colectiva. Es decir, el lenguaje de la oposición está presente en los discursos de la oposición, pero lo que más me interesa destacar también cómo la Torre reconoce a lo largo del texto la existencia de esa oposición, de un protagonismo mayormente conservador, pero igual cuando describe la Convención del ENR del pueblo, dice que se convoca convención para el 6 de octubre para continuar con la oposición al sistema del Frente Nacional. Y también nos nota que cada discurso del presidente Lleras tenía un editorial adverso, y lo cito: es una actitud común de la oposición, dice la Torre. Comentario que no solamente cubría el periódico El Siglo, sino también editoriales de periódicos del Partido Comunista y de la NAP. En fin, en su prólogo a la segunda edición del libro de la Torre, Miguel García destaca que el trabajo de la Torre le quita peso a las interpretaciones que dicen que el Frente Nacional impidió el desarrollo de la oposición. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero sin embargo, si tomamos el texto de su libro Cumbre, Elecciones y Partidos Políticos en Colombia, de 1968, con lo que produjo después, yo creo que hay un cambio. Hay un cambio en su texto sobre la oposición, donde la Torre se está lamentando de la falta de oposición en Colombia. Y ahí la pregunta y el interrogante que me gustaría explorar más es precisamente qué ha sucedido entre 1968 y los 70 y 80 para que la Torre haya modificado de manera bastante drástica su noción de la oposición frente al Frente Nacional. Parte de eso tiene que ver, creo, con la reforma del 68. Ustedes recordarán toda la discusión alrededor de lo que se llamó el desmonte del Frente Nacional a partir del artículo 120 de la Constitución, que fue como el foco de su salvamento de votos del Consejo de Estado, donde él toma una actitud muy distante o apoya la posibilidad de que partidos distintos de liberal y conservador fuesen nombrados en el gabinete, y hace una interpretación bastante pluralista de la incorporación de otros partidos en cargos de gobierno. Pero al mismo tiempo se casa también con esta famosa esquema de gobierno-oposición que intenta introducir durante la administración Barco, y el cual siempre he tenido algunas dificultades en entender exactamente qué es lo que se quería. Me parece que es un esquema conseguido de alguna forma bastante rígida, pero en fin, que eso no es tema de la discusión de hoy, de la charla, y no forma parte de las reflexiones del texto que traigo. Tiene un par de reflexiones para concluir y podemos entonces abrir la discusión. En su nota de prensa de 1993, Gabriel García Márquez expresó: Anthony Quinn con todo su $1 millón no será nunca para mí ni para mis lectores el coronel Aureliano Buendía. El único que podría hacer ese papel sin pagar ni un centavo es el jurista colombiano, el gran amigo mío, Mario Latorre Rueda. Ahora, por la autoría, de quien se trata, nuestro premio Nobel, este ha sido como uno de los retratos más difundidos de Mario Latorre. Los textos que logré identificar en el obituario de semana, en entrevistas una entrevista famosa que le hizo una periodista colombiana, que se me escapa ahora, a García Márquez, en fin, en varios textos, cuando se murió, ya lo digo, esto es una cita bastante común. Yo me preguntaba, bueno, ¿vale la pena repetirlo en esta charla? Y finalmente dije, bueno, hay que meterlo, porque para qué lo voy a ignorar, y García Márquez y vincula también a Mario con otra parte de la vida de Mario Latorre. Pero es que creo que la cita para mí abre cierto enigma. Primero es, ¿por qué García Márquez creía que Mario Latorre se parecía al coronel Aureliano Buendía? No nos dice por qué, simplemente por la figura. Le evocaba al abuelo, por decir, ¿por qué esa similitud? Por la figura como protagonista al cine de su novela. O por el perfil político de Aureliano Buendía en 100 años de soledad. El cine creo que es de interés proveniente de un escritor que una y otra vez dijo que no le interesaba la política. Entonces, igual, el planteamiento, bueno, ¿por qué el cine con Latorre, que es nuestro protagonista de la charla de hoy? Latorre fue, creo yo, un radical del siglo XIX extendido hacia el siglo XX en muchas de sus concepciones del poder y la política. Pasó por el MRL, demócrata convencido, liberal, pluralista, crítico, reformista, políticamente muy diverso en muchos sentidos,
de lo que pudiese ser la expresión política de García Márquez. Dejo eso simplemente como inquietud, es una parte interesante, pero sirve de alguna manera a retratar cierta figura quijotesca, tal vez. Hay algo de quijotesco en la figura de la Torre que me gustaría explorar más. Pensador, no es un teórico del pensamiento sistemático. Quizás de pronto algunos dirían que es más apropiado inscribirlo en una historia de las ciencias sociales en Colombia, como pionero en ciertas áreas de la ciencia política, de los estudios electorales, de las encuestas, de su curiosidad por la mentalidad política de la juventud, de su curiosidad por, en fin, en su prólogo a la segunda edición del libro que recién publicó la Universidad de los Andes, Miguel García también introduce algo muy interesante, como un pionero al institucionalismo. Pero en un cierto sentido, no solamente en la medida en que la Torre está prestando atención a las reglas del juego, uno podría inscribir este trabajo en, no sé, Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional, la noción de que las reglas electorales importan. Pero en el caso de la Torre es también como las reglas electorales se ven derrotadas por la realidad, lo que los politólogos llamarían hoy instituciones informales, porque él está interesado mucho más que en las instituciones formales, en las instituciones informales, cómo opera informalmente la vida política. Sin embargo, por el campo que cubrió, por sus trabajos críticos sobre el Frente Nacional y por su papel sobre todo como intelectual mecánico de la administración Barco, no sé qué nombre lo vamos a poner, me parece a mí que sí cabe incorporarlo en la historia del pensamiento. Creo que dejó un legado en la forma como interpretamos el Frente Nacional, en la forma como interpretamos los partidos políticos y en la forma como se interpreta la democracia colombiana, tanto el Frente Nacional como ahora. Bueno, termino en torno de Mario Latorre. Yo no creo que lo que he presentado aquí sea ni una bibliografía ni un trabajo sobre historia del pensamiento, sino una charla algo desordenada para estimular el apetito sobre una persona que merece ser más estudiada y leída. Muchas gracias. Tenemos todavía unos minutos para conversar con el párroco acá. Si alguien tiene pregunta o algún comentario que hacer. Bueno, yo creo que García Márquez hizo una muy buena interpretación con respecto a la Colombia como fenómeno histórico y cultural más que suficiente desde la hojarasca, según una metáfora con respecto a Colombia como un país crepuscular realmente. Y a partir de ello creo que él encontró como obligación, no tanto como escritor sino como periodista e historiador, escribir 100 años de soledad, solamente porque luego el general en su laberinto, el relato de un náufrago y en particular el otoño del patriarca nunca fueron bien entendidos y según él sus mejores libros, incluso pensando en el gallo como metáfora en el coronel tiene que escribir. Entonces el asunto es que las violencias en Colombia cotidianas, como por ejemplo pensar en Fernando Vallejo tapándose en la calle con periódicos durante los días, o en, supongamos, bueno, Rosario Tijeras y sus amigos, encontramos que realmente sí, solamente podemos pensar en el desarrollo histórico personal con respecto a íconos, como principalmente en dos variantes probables, que son, o tres. El del hombre que se retira y
que retira todo aquello que hace e hizo, porque entiende que solamente es entendido como colección inútil, como avalorio, como básicamente basura y polvo, o el hombre que no puede sin entender su vida como su propia degeneración moral, algo así como en el caso según el cual el eslogan en el que él empieza a creer es Trujillo y Dios. Y el tercer caso es básicamente el del olor de la pólvora tras comer, tras haber sido un cuerpo rodeado por un arsenal. Es algo así como la metáfora del aderezo, según la cual nunca está completo. Usted puede sintetizar. Sí. Si tiene una pregunta, vale la pregunta, porque queremos más bien dialogar, preguntarle. Y mi pregunta, simple y llanamente, en Tramontana y Salabán, porque si lo sigues, ¿por qué García Márquez no ganó el Nobel por La Baraza? No creo que pueda responder la pregunta. La alusión a García Márquez que trae el cuento en el texto es por solución a evocar la figura de la Torre como el candidato que tiene, que se parezca, que pudiera ser el protagonista del Cornelio. Lo dejo como una, más que todo, como una inquietud y una curiosidad antes de querer establecer un diálogo mucho más sistemático con la obra de García Márquez, porque no sé hasta qué punto podría estar en condiciones de hacerlo. Así que lamento no poder responderle la pregunta. Lo que sí me parece interesante es ver, y porque lo han retratado mucho, o sea, es una cita muy común. Tenemos tres preguntas. Mirna, Jaime, Eduardo. Mi pregunta va a... Me llamó mucho la atención la tensión que usted señala entre la manera como como la Torre dibuja en el texto del 80 el funcionamiento del bipartidismo en contraposición con lo que él mismo ofrece como panorama, que es pluripartidista o por lo menos plurifacciones políticas. Entonces mi pregunta es, la Torre, dice usted, insiste en volver a unir eso para mostrar que lo que hay es bipartidismo, a pesar de que había 5 grandes sectores políticos que se contraponían entre sí. Pero yo quisiera preguntarle, usted, porque usted lo que dijo es que si tal vez él estaba hablando del bipartidismo como un deber ser, como algo deseable, no como algo real. Sin embargo, si uno contrasta eso con el lugar común con el cual nos identificamos los colombianos, es con la idea de que lo que ha existido aquí, incluso como problema político, es la continuidad extrema de un bipartidismo que es cerrado, etc. Entonces, ¿usted cree que la Torre lo que está es simplemente siguiendo ese sentido común compartido que tenemos los colombianos sobre eso y en esa medida alimenta, digamos, ese tipo de ideario que es tan fuerte y que tiene una serie de consecuencias en no admitir que el sistema funciona un poco distinto de esa bipolaridad tan clara? No sé si eso es como lo que... Sí. ¿Respondo? A ver, la pregunta suya tiene algo que ver con la de muy bien, y la suya. Es un poco sobre lo del libro, ¿El qué? sobre la producción del libro del 68 y lo que pasa hacia Entonces, respondo primero, lo respondo para, o sea, lo que quise fue hacer una reflexión sobre, más que en el caso de la Torre, en el predominio de la insistencia
de esa continuidad y predominio absoluto del bipartidismo cuando lo que está operando es algo, o sea, más que es una categoría que decía yo de análisis mental que superaba a la torre. Y me hacía la pregunta, ¿será que esto es aspiracional en el común del análisis colombiano? Aspiracional en dos sentidos, para acabarlo o para tenerlo. Yo hablé de para tenerlo, ¿no es cierto? Porque pensaba, la primera vez que yo recuerdo que leía a Duverger en mi época de estudiante era clarísimo, donde el bipartidismo normativamente aparecía de alguna forma retratado, atado con la estabilidad. De pronto estoy leyendo mal o recordando mal que el multipartidismo. Y claro, las dos democracias liberales exitosas, Inglaterra y Estados Unidos, se identificaban igual. Me parece que si hay una identificación en la forma como operan, tampoco es incierta, con el bipartidismo. En Inglaterra siempre ha habido más de dos partidos, ¿no? Y en Estados Unidos los dos partidos que hay son federaciones de partidos que se unen. Es bastante fragmentado el sistema norteamericano. Pero eso como modelo, ¿no es cierto? Y las tensiones en el texto de la Torre son clarísimas entre 1968 y lo que ha ocurrido después cuando publicas el texto en la oposición. Pero es igualmente curioso porque yo creo que después del 74 la noción del bipartidismo dominante es aún desde el punto de vista real más débil de sostener. Porque si hay estas dos grandes familias, los partidos continúan desarrollando un proceso de deterioro muy marcado. En el pico del Frente Nacional, la NATO alcanza a tener 33% de representación en la Cámara de Representantes. Entonces la observación me parece incluso más válida, el cuestionamiento, durante el Frente Nacional. Reciente hay un libro de un señor Steven Taylor que se llama Violencia y Elecciones en Colombia, donde trae unos resultados electorales precisamente no identificados con partidos, sino independientes, unionistas, MRL, ANAPO, donde es clarísimo que lo que está en juego son más de dos fuerzas. Y yo creo que eso es importante revisarlo hacia atrás. Yo le comentaba al profesor Sierra precisamente algunas de las cosas que he venido escribiendo sobre 1800, del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la noción de que ahí existía un bipartidismo nítido, me parece que es bastante cuestionable. Es decir, de la misma forma que he estado sosteniendo que aquí tenemos organizaciones electorales que luchan por el poder con ideario propio, con periódicos propios, con querer llegar disputándose al poder unos con otros, el Partido Independiente que funda Núñez desde la perspectiva de su fundación en 1875, que tiene más de 10 años de sobrevivencia, en sus aspiraciones, el Partido Independiente nunca aspiró a fusionarse con el señor Miguel Antonio Caro. Cuando se crea y tienen periódicos propios, se crea con la posibilidad de sostenerse como partido, pero como fracasa, hacemos una lectura hacia el pasado de que hemos llegado, todos estamos buscando qué sucedió el 9 de abril. Y todos estamos tratando de explicar por qué el Frente Nacional fue tan desastre. Y creo que arrancamos haciendo una pregunta de por qué el bipartidismo ha sobrevivido y hacia atrás leemos toda la historia nacional como historia de los partidos. La primera elección que hubo en Colombia presidencial directa bajo sufragio universal masculino en 1856 no compitieron dos partidos, compitieron tres: liberales, conservadores y el señor Mosquera con el Partido Nacional. Y si ustedes miran todas las elecciones presidenciales, casi todas, hasta la subida, hasta que se conforman las hegemonías, o sea, la primera parte del siglo XIX, no hay dos personas disputándose en las elecciones, hay por lo menos tres. La primera elección competida, que fue la del 37, hay cuatro. Estoy muy seguro si lo que estoy diciendo sea del todo cierto, pero creo que es un área que estoy sugiriendo que deberíamos investigar, explorar. Relativamente recientes es la supervivencia de gente que los ha conocido mucho. Entonces, Fernando Cepeda, por ejemplo, y debe haber mil alumnos del doctor Latorre que puedan arrojar luces que hayan sido seguramente dirigidos sus tesis por él, que están ahí para enriquecer el tema. Muy válida, y además oportuna la observación. Yo estaba en comunicaciones con Fernando Cepeda precisamente por su conocimiento y preguntarle qué más podemos obtener, y me ha dicho que es posible que exista una colección de sus escritos, que eso parece la tarea. Y claro, algunos de sus estudiantes han tenido notable protagonismo político, como
como Rafael Rodrigo Pardo, o en la vida académica, como Roberto Castellán, y en el obituario que hace semana a la Torre los entrevistan a ellos para pedir concesiones. Yo alcancé a conocer a la Torre cuando hacía mi tesis doctoral, pero tuve una entrevista breve muy pequeña, y estuvo muy afable. O sea, yo estaba comenzando a hacer antes de maestría. Y fue una reunión de media hora muy afable. Yo estaba en la costa, le digo de la costa, no sé, pero conocemos. Y mostró una actitud muy genuina por el trabajo que yo estaba haciendo. Eso es mi único acercamiento. Pero tiene razón, creo que esto hay que organizarse tendría que buscar la manera de identificar y de no como una especie de cuestionario y de ayudar a identificar más aspectos de su vida. Por fortuna se puso siempre el plazo para entregar el texto para el libro, no es mañana. Eso no lo podemos circular. Y un comentario. La anécdota es cuando Camilo Calderón nos llamó un poco de gente para que le colaboráramos en lo de las biografías para la Gran Enciclopedia de Colombia. Me encontré con Marta Herrera en la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿qué le tocó? ¿Qué no le tocó? Bueno, pues me dijo, no, y me tocó la biografía de Don Mario. Pero la forma como me dice la biografía de Don Mario es así como el gran gurú, pero de todas maneras Marta es de formación inicial politóloga, y entiendo que ella fue secretaria de algo cuando Mario Latorre estuvo metido en el gobierno, que secretaria de algo, sí. Entonces creo que el tipo sí debió ser una persona muy importante en la Universidad de los Andes. Desafortunadamente en la Universidad Nacional creo que no se le tiene mucho como ese respeto que sí se le tiene en los Andes. ¿Sí? En los Andes hablar de Mario Latorre y en ciencia política es hablar pues, de toda una institución. El comentario. Usted habla del libro del 68 y hace alusión a dos cosas que yo creo que son fundamentales a lo que usted dice que pueda escribir en el 80. En el 68 evidentemente había acabado de López vincularse al gobierno, primero como gobernador del Cesar y después como ministro de Relaciones Exteriores. Ese momento, y llena de esas elecciones, posiblemente había como, y Latorre era MRL, o había sido militante, entonces como que es un momento como de apertura, etcétera, y posiblemente el tipo tenía una visión muy, ¿cómo decirlo?, como muy abierta hacia el proceso, etcétera. Pero también es que lo del 70, que es algo que nunca se ha tenido, que no se analiza mucho, porque pues, nos da como pena, es lo que pasó en el 70 de las elecciones de Rojas Millas. Y yo creo que ahí eso es un corte fundamental dentro de la política colombiana, porque es que ahí sí nos dijeron aquí cuál tercer partido ni nada, sino aquí somos liberales y conservadores y punto. Después viene el 74 y en el 74 es cuando gana López, pues un gran héroe. Pero ya en el 78 las cosas estaban muy diferentes. O sea, yo creo que de todas maneras el desarrollo del turbanismo en ese tiempo tiene que ver mucho entre lo que el tipo dice en 1968 y lógicamente lo que dice en 1968. Son el 58 y 74, ya hace algunas comparaciones, pero tengo que mirar más y quisiera mirar más qué dice, porque las alusiones a la elección del 70 no son muy repetidas y no tengo mucha, tendría que regresar sobre los hechos a ver quién nos dijo de la elección de 1970, pero la relectura que hice para este trabajo no hubo algo así que me llamara la atención para decir que estaba impactando sobre yo creo que tiene toda la persona. Es decir, lo que transcurre entre el 68 y el 78 para mí es clave entender eso. Ahora, la NAPO no desaparece del todo en el 70, sino en el, creo que la derrota del 78 más o menos. Sí, claro, pero es el gran triunfo de López en el 74 que revive de alguna manera esta noción del bipartidismo. Yo pienso que de pronto muchas de las... Esa elección a mí me parece que es clave como también comenzamos a percibir el Frente Nacional. Y lo curioso es que son percepciones sobre el Frente Nacional posteriores a la caída del Frente Nacional. Creo que fue Pecón el que en algún momento dijo, ¿cómo es paradójico que las críticas al Frente Nacional se hacen
Nacional ha dejado de existir. Es decir, se vuelve más dura sobre el sistema y sobre el mismo comportamiento del Frente Nacional cuando el sistema se abierto más. Ahora, lo que están sugiriendo es que no vota la apertura, eso más o menos te sugieres tú en tu comentario, porque la derrota del 70 lo que está dando un mensaje de no apertura. Que es que no la hubo. O sea, no hubo, en esos 16 años hubo otras cosas nuevas. Bueno, el mismo desarrollo de los medios de comunicación es impresionante. Se ve la historia de la televisión colombiana, como usted lo mencionaba, solamente en el año 68. 12 años después de haberse fundado la televisión, de haberse creado la televisión, es que se empieza a darle apertura a los candidatos, etc. Las primeras intervenciones de un presidente creo que son realmente con Lleras Restrepo. Valencia creo que no utilizó mucho la televisión. Durante el periodo del Frente Nacional pues estaba vigente la constitución anterior del año 86, la constitución que traía el principio de la centralización política y descentralización administrativa. Cuando nos narra un poco, nos da cuenta de lo que escribe Latorre, pues muestra o da relevancia a las elecciones de Butaca, es decir, a las elecciones territoriales. La pregunta es si en el texto sí existen evidencias donde nosotros podamos observar que Latorre no estaba influenciado por su corriente liberal radical de darle primacía al municipio, a la territorialidad y por el contrario no en contra de lo que es la política nacional, que es lo que uno más o menos entiende el Frente Nacional pues a partir de este principio constitucional y también a partir de narrativas como por ejemplo Siervos sin Tierra, donde se habla precisamente de esa época que vivió el país y donde se decía pues, que todo venía del centro, ¿sí? Entonces sí verdaderamente hay rastros en lo que escribe de que el territorio, esas elecciones digamos fueran tan determinantes para influir en la suerte de un programa de gobierno o realmente de pronto está un sesgo del personaje del autor que digamos, se encuadra en ese radicalismo liberal. La política permea el análisis. Cuando se trata a los conservadores, a la NAPO, al SRL, del pueblo, hay ciertas ironías y claro, se ve la simpatía más pero hay cierta distancia. Yo creo que alcanza a conservar una distancia, no creo que sea la obra de un militante, o sea, no es mi impresión. Mi impresión es que es la obra de una persona que conoce a los partidos desde dentro. Ha trabajado con gobierno, pero mantiene cierta distancia y tiene algún proyecto de país. Creo que el esquema gobierno-oposición es algo con el cual, o sea, su trabajo sobre la necesidad de contar con una oposición moderna es muy marcada y más marcada mientras pasan los años. El salvamento del voto, a mí me gustaría examinarlo con más detenimiento porque hay algunas anotaciones precisamente sobre el constitucionalismo colombiano. Hasta el punto de la constitución del 58 es la del 86, yo creo que de pronto hay un plebiscito que refrenda una constitución que tiene vida propia y creo que hay una interpretación de esa constitución como algo novedoso, que si bien hay algunos vínculos con el pasado, de todas maneras tiene un origen y claro, ya es más difícil responder a sus vínculos o sea, su interés por el desarrollo local. Hay una cita donde dice que la época que más puso en su vida fue cuando fue gobernador de San Mateo. Esa es una cita que está en algunos, no sé si en el texto de Marta Vega o en otro de los textos. Pero a mí lo que me pareció curioso es esta observación de que en estas elecciones lo que importa es lo nacional, no lo local. Eso me pareció, pero no lo desarrollo. Me pareció una observación interesante en la medida que hoy en día la observación que tenemos es distinta. Es decir, si tenemos una provincia, hemos venido diciendo que hay que acercar el poder a los ciudadanos y entonces lo que importa es la descentralización, la autonomía y eso. Pero aquí nos está diciendo lo que moviliza es la política nacional, no es la política local. Es posible que también eso fuese cierto en el 62, es posible que eso no sea cierto hoy. Pero también hay que entender que se estaban discutiendo temas muy sustanciales
sociales en el 68. Yo creo que el tema de la reforma agraria tocaba territorios, o sea, y es clarísimo que es una discusión que está involucrando intereses locales muy marcados, con un presidente que quiere centralizar y que tiene una visión modernizante del poder a partir de la centralización y de la figura de la presidencia. Y hay una disputa como el Congreso aparece retratado como un Congreso ya que entra en decadencia, y hay una anécdota muy simpática de cómo congresistas que salían del Congreso y se quitaban la solapa del Congreso porque les daba vergüenza que los reconocieran como congresistas en la calle. Entonces, en la calle no querían que los reconocieran como congresistas. Y plantea una visión de que en ese momento, y hay claro, hay una disputa, el presidente quiere en un momento determinado sobrepasar al Congreso y está amenazando que si no la aprueba su reforma, él va directamente al pueblo. Esas son las giras de Carlos Lleras se interpreta hacia la misma posición como frente a un Congreso que está desprestigiado. Hay unas reformas importantes y esas reformas no se aprueban, acudiríamos directamente al pueblo.